Continuamos con esta plática sobre el libro de las finanzas del Vaticano del ex monseñor Rafael Rodríguez Guillén, que escribiera en el año de 1998. Nos quedamos en el capítulo de la complejidad en las finanzas del Vaticano, donde nos habla el monseñor sobre algunas de las instituciones religiosas dentro de la Iglesia Católica que manejan dinero. Al querer descifrar las enormes cantidades de dineros que se reciben en el Vaticano de las miles de diócesis católicas, está hablando que existen cientos y cientos, miles, muchas diócesis católicas en todo el mundo, fundaciones religiosas, fideicomisos, esas instituciones llamadas fideicomisos están conformadas por un fideicomitente, por un fiduciario, por bancos, inclusive. Pues la Iglesia Católica tiene fideicomisos, que lógico generan ganancias, pingües ganancias, como dijera por ahí un escritor en la materia religiosa, y que pertenecen al patrimonio del Estado Pontificio. Se nos hace casi imposible, y es por existir los diferentes organismos que briegan con la administración, y cada uno independiente. Cada uno mantiene un presupuesto distinto y sus cuentas separadas. Así, por ejemplo, la diócesis de Roma, la ciudad del Estado del Vaticano. Aquí nos empieza a mencionar algunas de las instituciones romanas que manejan dinero. El Banco del Vaticano, la Curia Romana, el Óbolo de San Pedro, la Basílica de San Pedro, la Universidad Lateranense, el Hospital del Niño Jesús, y una docena más de organismos autónomos. O sea que hay muchos organismos autónomos dentro de la Iglesia Católica que manejan dinero. Muchas de estas instituciones usan los servicios financieros del Banco del Vaticano. O sea que el Vaticano es su banco. Y de la administración del patrimonio de la Santa Sede, APSA. Y así el Estado de la Ciudad del Vaticano provee muchos de los servicios como teléfonos, correos y mantenimiento. Nos está hablando de la organización financiera de la Iglesia Católica, a grandes rasgos. Por otro lado, se nos dificulta llegar a establecer con claridad las finanzas del Vaticano. Habla de que son complejas, porque nadie las audita. No hay auditores. Pues solamente se nos ha hecho conocer las finanzas de la Santa Sede. O sea, hay poca transparencia, no hay al 100% transparencia. Y esta parcialmente, o sea, de por sí, solamente se puede conocer las finanzas de la Santa Sede, pero de manera parcial, no completa, dejando en la duda o sospecha a dónde se invierten los millones que se reciben en otros organismos. Muy buena pregunta. Ojalá que alguien nos pudiera contestar, nos pudiera orientar hacia dónde se destinan los recursos financieros y económicos que reciben los organismos, las instituciones de la secta romana. Porque aquí hace la pregunta alguien que estuvo ahí por 40 años y que nos dice que es complejo saber. ¿Pero por qué razón? Porque no hay quien los audite. Dice, ¿a dónde se invierten los millones que se reciben en otros organismos? ¿A dónde? La situación actual sobre las finanzas del Vaticano es todavía más compleja y difícil de auditar. Ahí está lo que les vengo comentando.
y confusa inclusive, porque las entidades del Banco del Vaticano, de la Administración del Patrimonio y de la Santa Sede, de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, como muy bien nos dice el PRIS, es decir, tienen sus propias inversiones y son ellos mismos los que manejan el dinero. O sea, ellos mismos invierten, ellos lo manejan y ellos pues son los dueños del dinero y no hay un agente externo que esté listo para auditarlos o capacitado o autorizado. Y no hay quien los obligue a dar cuentas. En pocas palabras, ellos mismos se encargan de todo, ¿verdad? También en el manejo del dinero, en el catolicismo, encuentro que el APSA, o sea, la Administración del Patrimonio y de la Santa Sede, de la Ciudad del Vaticano y de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, rentan por sí mismos los apartamentos en Roma. O sea, son arrendatarios. Buscan por todos los medios obtener ganancias. Y no solamente en Roma, también nos dice que en San Diego también rentan apartamentos. Y no creo que nada más en Roma y en San Diego, sino pues, en muchas ciudades más. Asimismo, yo he podido encontrar en las diócesis de Sevilla y ahora en la de San Diego, donde muchos edificios y propiedades se administran en nombre de una iglesia católica con sus réditos o intereses al patrimonio del Vaticano. Ahí está. O sea que el que se atrase y no pague una renta, tiene que pagar intereses o la famosa mora. Y todas esas ganancias son para el patrimonio del Vaticano. Nos sigue diciendo el exmonseñor, las finanzas del Vaticano, repito, son muy complejas, complejísimas, diría. Imagínense, nos está hablando alguien que estuvo 40 años ahí. Imagínense. Si fueron complejas para él, imagínense para nosotros. Y por más que uno quiera llegar al meollo, se encuentra frustrado por tener la sagacidad y astucia de decirnos que solamente Dios es el juez y quien darán cuentas sin intromisión. ¿Y quiénes darán cuentas sin intromisión secular y menos si es que exista desconfianza, dudas del turbo manejo en su administración? Es entonces cuando se pierde todo diálogo y se nos tilda como apóstata. O sea, quieres preguntar o investigar y pues ya son herejes, ¿no? Ya son apóstatas, renegados, dice el exmonseñor, que han perdido la fe, todo nada más por preguntar. Y por lo tanto, se nos cierran las puertas o documentos que nos aclararía la verdad de las finanzas católicas. Como que dice, existe como un sello, ¿no? Muchas puertas a las que hay que tocar, a las que hay que buscar llegar, pero no se les abren. Esas puertas de los archivos, de los documentos, no se les abren a los investigadores. Eso no son públicas. ¿Cuáles sean las relaciones o interdependencias de unos organismos con otros? O sea, cómo se hilvanan unos con otros. Es complejo, es difícil investigarlo. Esta es la madre del cordero. Es decir, cada administrador clérigo prepotente, aristocrático, jesuita, dominico, del Opus Dei, cardenal, obispo, funcionario, con poderes administrativos en el Vaticano, es imposible entablar un diálogo, aunque uno sea monseñor, historiador del cristianismo. O sea, al mismo monseñor le cerraban las puertas, imagínense, de manera prepotente, las personas que trabajan en el área de administración, sean jesuitas, dominicos, del Opus Dei, cardenales,
que trabajaran en la administración le cerraban las puertas a un historiador investigador del cristianismo, como se hacía llamar el ex monseñor. Tanto más difícil cuando ya se han leído mis artículos de sacerdote reformador y querer corregir los abusos y desviaciones de la Iglesia Católica y sus fundamentos en su estructura vaticanense. Todas estas entidades, además de su complejidad en su escolástico organigrama, de su secretismo, de sus reservas unas con otras, me dieron la impresión que son entidades financieras mundanas, cuyos turbios manejos y desconfianza de sus jerarcas impedían esclarecer aquellos puntos necesarios para conocer de la manera que se administran los millones de ofrendas de los creyentes católicos que los creyentes católicos envían de todo el mundo y que injustamente se nos oculta. Nos está diciendo muy claramente el historiador ex monseñor Rafael Rodríguez que es difícil saber cómo se administran los fondos, los dineros, las finanzas, en qué se invierte o en qué se gastan, por la burocracia sectaria. Y no se les da a conocer, por más que intente indagar, ni siquiera para sus propios artículos, para sus libros. No pudo indagar mucho porque había muchos candados, muchos obstáculos. Podíamos terminar este breve artículo de la complejidad de las finanzas del Vaticano con las mismas frases que el jesuita e historiador del Vaticano nos dice en la página 204 de su libro Inside the Vatican. Es decir, cada uno de estos complejos administrativos se beneficia robando a Pedro, o sea, refiriéndonos a las instituciones de las que hablamos anteriormente. Cada uno de estos complejos administrativos se beneficia robando a Pedro para pagar a Pablo. Así están las cosas. Pasamos al capítulo Los presupuestos del Vaticano estimados. Estamos leyendo el libro de Las finanzas del Vaticano del ex monseñor Rafael Rodríguez Guillén. La complejidad de auditar los dineros del Vaticano y que de una vez y para siempre se puedan conocer y salir a flote o a la luz pública todavía no se consigue. Es difícil, es un trabajo difícil. A pesar de las recomendaciones de la Iglesia Católica Germana y de la Iglesia Católica Americana, ahí está. ¿Quién es una verdadera secta? Ahí nos está diciendo el ex monseñor. La Iglesia Católica, porque está dividida en sectores. Nos está diciendo que existe la Iglesia Católica Germana y nos está diciendo que existe la Iglesia Católica Americana. O sea, sectores de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica está compuesta por varias sectas, ¿verdad? Por varios sectores. Y ellas emitieron recomendaciones, dice, para que los dineros se hagan públicos. Dice, sigue diciendo, cuyo ocultismo y temor de declarar la verdad está siendo usado por escritores y críticos para atacar y desprestigiar a la Iglesia General del Nacional Catolicismo del Vaticano. Está diciendo que esa misma cerrazón de la Iglesia Católica por no dar a conocer cómo administran sus finanzas está siendo usado por ciertos escritores para atacarla a ella misma. O sea, le perjudica a ella misma, a la misma Iglesia romana. Le perjudica el no tener la voluntad de dar a conocer en qué se administran sus finanzas. La confiscación de bienes en Italia en 1870. En Latinoamérica
en 1876, por gobiernos democráticos, fueron de nuevo restablecidos por compensaciones y cada nación aportó en su presupuesto millones. Así, el Tratado Lateranense de 1929, Italia subsidia al Vaticano con 91.7 millones que el Vaticano usa para invertir en sus oficinas, medios de transportación, también se invierte en el patrimonio y deudas. Bueno, nos está hablando el ex monseñor de la poca información que pudo conseguir. Porque nos está hablando que ese dinero se invirtió en oficinas, en medio de transporte, ¿verdad? Bueno, de la poca información a la que tuvo alcance. Y nos la está dando a conocer aquí. Que 91.7 millones que recibió el Vaticano de subsidio de parte del Estado italiano se invirtieron en oficinas y en medio de transporte. Y se pagaron deudas. De lo poco que se puede saber, que se pudo saber. Se ha podido conocer, a pesar de las dificultades y secretismos que existen en el Vaticano, importantes presupuestos en la diócesis de Roma, que se administran distintamente. La diócesis de Roma, el Estado de la Ciudad del Vaticano, el Banco del Vaticano, la Curia Romana, los dineros de San Pedro, la Basílica de San Pedro, la Universidad Laterana, el Hospital del Niño Jesús. También existen una docena de anónimos presupuestos que se rigen autonómicamente y donde se pierden las ofrendas del mundo católico. Ahí nos está hablando de anónimos presupuestos. Eso me recuerda a la partida secreta que una vez usó el gobierno de México, ¿no? Una partida, un dinero que no se dijo ni cuánto ni para qué. Aquí nos está hablando de anónimos presupuestos que se pierden, o sea, porque no saben en qué se invierten. Aquí nos está hablando de eso el ex monseñor. Se pierden las ofrendas del mundo católico. Para la evangelización, secretariados y 30 diferentes oficinas que directamente tratan con la diócesis del mundo y en nombre del Papa. Y en el nombre de un Cristo pobre. ¡Qué sarcasmo! El dinero del Banco del Vaticano y sus escándalos, que analizo en otro de mis artículos, es la guarida del lavado de dineros. Nos está hablando de cosas fuertes. Que los escándalos del Banco del Vaticano se relacionan con lavados de dineros. Fíjense, cosas fuertes. Bueno, pues por algo no lo van a conocer, en qué gastan el presupuesto, ¿no? Y la fuente mafiosa, también está hablando de una mafia, el ex monseñor. Son palabras fuertes, ¿eh? Que rige la administración del Vaticano. Existen otros departamentos financieros, como es la Santa Sede, y que provee sus dineros, lo relacionado con las comunicaciones, teléfonos, correos, periodismo, radio. Existe el mayor problema para poder llegar a conocer la verdad de las finanzas del Vaticano y todos los vaticanistas, historiadores que hemos querido desentrañar, es que el Vaticano solamente hace públicas sus finanzas acerca de la administración que se lleva a cabo por la Santa Sede. ¿Ok? O sea, solamente lo que hace la Santa Sede con el dinero. Pero esto no es suficiente y motiva la desconfianza. Es que, ¿por qué dice eso el ex monseñor? Porque la Santa Sede no es la única institución que maneja dinero. Acabamos de mencionar cuáles son las otras que manejan dinero y no son públicos los manejos de ese dinero, nos está diciendo, ¿verdad? O sea, solamente la administración de las finanzas de la Santa Sede es lo único que es parcialmente público, pero la administración de los dineros de las demás instituciones no son públicas. También las ofrendas y donaciones, las ventas simoníacas que se envían a las distintas congregaciones para la propagación de la fe,
para el establecimiento de embajadas, delegados, papales, cardenales, etc., tiene sus propias cuentas bancarias y sus privilegios canónicos de noli me tangere. Es decir, no investigues. Es como un código, ¿verdad? No investigues, perdrás el tiempo. Códigos no escritos. Esto mismo que sucede en el Vaticano, sucede en las diócesis que he servido, porque sirvió en muchas diócesis durante 40 años el ex monseñor. Cuando venía a las distintas ciudades y capitales a llevar a cabo sus conferencias, duraba hablando como casi 4 horas, decía él que él estuvo en Puerto Rico, en Estados Unidos, en España, en Italia. O sea, estuvo en muchos países durante 40 años. Entonces, sirvió en muchas diócesis. Aquí nos lo está confirmando. Sucede en las diócesis que he servido la imposibilidad de pedirle cuentas al obispo o a sus administradores. O sea, aunque sea para una investigación, ni para una investigación le daban documentos. Y se pregunta, ¿por qué será? Usted puede opinar como este cristiano y monseñor. Y sigue diciendo, se responde, temen ser descubiertos. Se responde el ex monseñor. Una de las dificultades que siempre he tenido para poder conocer las cuentas y la administración en las entidades eclesiásticas a las que he servido, parroquias, capellanías, economías, universidades católicas, etc., sus programas misioneros, sus actividades, etc., siempre se me ha imposibilitado. Ahí nos está contando a cuántas instituciones sirvió durante esos 40 años el ex monseñor. Nos las acaba de mencionar: parroquias, capellanías, universidades. Y nunca se aclara la verdad. O sea, siendo él un investigador, un historiador, un ex monseñor, bueno, cuando fue monseñor, trató de investigar, ¿y qué? Y le fueron negados todo tipo de documentos. Y cuando uno está llegando al meollo y a despertar conciencias de poder hacer justicia y emplear las ofrendas y donaciones al pobre en obras de beneficencia, educación, etc., se me ha prohibido y denunciado al obispo, o sea, a su superior. Cuando el ex monseñor quiso hacer obras buenas, se le denunció a su superior, o sea, al obispo. Y para colmillo, como dicen en Panamá, se le removió del cargo, o sea, lo mandaron para otra parte. Ahora sí que por considerarlo, yo creo, un estorbo tal vez. Para poder entender un poco las finanzas del Vaticano, he tenido que escudriñar en la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede las operaciones de dineros del Instituto de Obras para la Religión. En otros artículos le hablo de él, dice el ex monseñor, y de sus escándalos. Dicho instituto fue fundado en el año de 1887. Y para bregar con las finanzas del Vaticano, independiente del fascismo y alianzas católicas, y que durante la Segunda Guerra Mundial se beneficiaron internacionalmente, sabemos que en estos años la IOR, o sea, el Instituto para las Obras de la Religión, ha sido acusado de ayudar a los ricos italianos. Atención, de lavado de dinero. Estamos hablando de cosas fuertes, ¿eh? Y que sus mismos banqueros cardenales han sido encarcelados. Palabras fuertes. El Banco Ambrosiano y Marcinkus, el banquero del Papa, culpables de robos al Vaticano. Esta historia de Marcinkus, a ver si un día la platicamos. Estaba interesante. Según dicen que se colgó de un puente, pero otros dicen que lo suicidaron. Y aquí nos hace mención del Banco Ambrosiano. Es una historia interesante también. Si no la toca aquí en el libro, yo creo que sí la va a tocar más adelante. Y pues, si no, todos la platicamos en algún horario, en algún día, en el canal de su servidor Artillero LDM, a quienes invito
a cuyos suscriptores invito para que compartan estos programas, estas pláticas muy interesantes sobre la vida, sobre las finanzas del Vaticano. Quedó para la historia este librito. Quedó para la historia de parte de un investigador e historiador, ex Monseñor Rafael Rodríguez Guillén. Muy interesante tema sobre las finanzas. Ya después avanzaremos al siguiente tema, declaraciones financieras de la Santa Sede. La siguiente plática que tengamos, mis queridos suscriptores. Y espero que se sigan suscribiendo, los que no se han suscrito, para que este canal llegue a más personas y pueda crecer un poquito más. Y entre más crezca este canal, pues me servirá de motivación para seguir platicando de los distintos temas de interés. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima.